Bien, hermanos, son las 6 en punto. Quiero darle la bienvenida a todos los que se unen. Al final les volveré a saludar. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 31. Salmo 31. Salmo 31. Y nos vamos a concentrar específicamente en el versículo 19. Versículo 19. Salmo 31, versículo 19. Aprovecho para dar la bienvenida a Betsabe Plaza, a Linda Nava, que se acaba de conectar desde Canadá. Saludos para Buen Linda. día, gracias, bendiciones. Dios les guarde. Ok, Salmo 31, verso 19, dice de la siguiente manera: Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Voy a repetir: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Vamos a orar y le voy a pedir a ver si, vamos a ver, vamos a ver, Vera, si nos estás escuchando, y ya creo que ya le tomaste el pulso al micrófono. Si nos puedes dirigir en una breve oración al Señor. Vera Gutiérrez desde Maracaibo. A ver, ajá. Sí, sí, aquí estoy, Ok, medio ok. perdido, pero estoy. Ya me tenías asustado. Adelante. No, tranquilo. Bueno, vamos a hablar con el Señor. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos entrar a este lugar santísimo, por Amén. la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Por tu gracia, determinaste darnos a nosotros la salvación y nos Amén. sacaste de las tinieblas a la luz admirable. Por Amén. eso podemos hoy entrar a este lugar santísimo con libertad, en coinonía, juntos, todos los hermanos, para adorarte, alabarte, para darte gracias, para presentar este día delante de ti, para que nos guíes, para que nos continúes guardando. Gracias por esta palabra dada. Permite que la podamos digerir y atesorar en nuestros corazones en el día de hoy. Gracias por nuestro hermano Martín, gracias por su familia, su iglesia, gracias por cada uno de los que estamos hoy presentes aquí, Señor. Tu favor y tu gracia sobre nosotros. Oramos en el dulce nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo y Amén. con mucha acción de gracia y decimos amén. 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 Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, hay palabras que de la Biblia cobran una importancia muchas veces distinta, o más bien, más que importancia, un significado distinto al que la gente encuentra en el significado de esa misma palabra del diario vivir. Una de esas palabras es, por ejemplo, la palabra celo. La palabra celo siempre la asociamos con algo negativo, porque la asociamos con una persona insegura que no tiene confianza en su pareja, en su esposo, en su esposa, o algo que tiene que ver con egoísmo, con el hecho de que no quiero compartir algo con alguien o una relación con otra persona, en fin. Pero otra palabra, dentro del contexto bíblico, la palabra celo tiene otro significado si se trata del celo de Jehová, del celo del Señor. Hay una expresión en el Nuevo Testamento que dice: el celo de tu casa me consume. Allí la palabra celo tiene otra significancia. Pero otra palabra que es importante tomar en cuenta es la palabra temor. La palabra temor la asociamos normalmente con algo que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con terror, que tiene que ver con sentir que algo me puede hacer daño. Pero definitivamente el término temor de Dios, el temor de Jehová, el temor del Señor, tiene otra connotación. Y en este salmo
en el verso 19, se mezcla con una palabra que todos la asociamos con algo positivo, que es la palabra bondad. Dice ahí el versículo, ¿cuán grande es tu bondad? Está asignándole una característica a esa bondad, que es una bondad grande, que es una bondad que es infinita. ¿Cuán grande es tu bondad? Pero el parámetro que usa es que has guardado para los que te temen. Es decir, la bondad está reservada, la bondad de Dios está reservada, está destinada, se expresa en su mayor forma para aquellos que tienen temor de Dios. Entonces, definitivamente el tener temor de Dios tiene una connotación positiva, connotación benéfica para nosotros. Y dice que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Basado en ese versículo, quiero tener esta pequeña reflexión titulada Temor bueno, temor bueno. Dice así, me encanta la expresión temor de Dios, porque cuando el temor se refiere al Señor, es bueno. No es miedo paralizante ni terror opresivo, es una actitud del corazón. Es señal de sumisión, de obediencia y de reverencia delante de aquel que verdaderamente merece ser temido. Vivimos en una época que le teme a muchas cosas, al futuro, a la enfermedad, a la escasez, al rechazo, a la pérdida, pero al mismo tiempo hemos perdido el temor de Dios. Y cuando el temor de Dios se pierde, otros temores ocupan su lugar. Aquí quiero contar una breve historia. Un rey se sentía profundamente temeroso del día en que tuviese que estar delante de Dios. Presentía que su muerte se acercaba y había empezado a sentir temor de qué iba a decirle a Dios cuando estuviera en su presencia. Mandó a contarle de su temor a su hermano, el príncipe, y el príncipe, su hermano, se burló de ese temor. Pensaba que no tenía por qué preocuparse, posiblemente que Dios no existía ni que él tenía que preocuparse por ello. El rey tomó una decisión. Mandó al verdugo de la corte a tocar la puerta o la trompeta frente a la puerta de su hermano el príncipe que se había burlado de su temor de Dios. Era significantemente un hecho terrible que el verdugo de la corte fuera a tu casa a tocar la trompeta porque eso significaba que era una sentencia de muerte. Así que cuando el verdugo tocó la trompeta en casa del príncipe, él se apresuró a abrir la puerta y el verdugo lo arrastró y lo llevó a la presencia del rey. Cuando estuvo frente a su hermano, él le dijo, Majestad, ¿qué he hecho? ¿Por qué me trae? ¿Por qué vas a ejecutarme? Y simplemente el rey le quería dar una lección. Le dijo, si tú te sientes así de temeroso frente a la posibilidad de que yo te hubiese matado hoy, imagínate cómo me siento yo de saber que me presentaré delante de un Dios que es santo. Entonces, esta analogía nos enseña lo que significa tener en cuenta a Dios en relación con nuestros actos. Por eso dije aquí en la expresión, y cuando el temor de Dios se pierde, otros temores ocupan su lugar. También amo el concepto de bondad, especialmente cuando se refiere a Dios, porque Dios no es bueno solamente por lo que hace a favor de mí. Dios es bueno porque su esencia es el amor. Él no actúa en bien ocasionalmente. Él es bueno constantemente. El salmista une estas dos verdades, el temor de Dios y la bondad de Dios. Dice que Dios ha guardado su bondad para los que le temen. Eso significa que la bondad de Dios no es improvisada ni accidental. Está reservada, protegida, destinada para aquellos que viven con una conciencia reverente delante de Él. Temer a Dios cambia la manera en la que vivimos.
Si temo a Dios, me importará cómo hablo. Si temo a Dios, me importará cómo decido. Si temo a Dios, me importará cómo trato a los demás. No por miedo al castigo, sino por amor al Señor. Y Dios se complace en ese temor, no porque Él necesite ser honrado, sino porque sabe que el temor de Él protege nuestro corazón. Cuando una persona es temerosa de Dios, se convierte en objeto de la maravillosa bondad del Señor. Y esa bondad no siempre se expresa en bienes materiales o éxitos visibles. Muchas veces se manifiesta en paz en medio de la prueba, en consuelo cuando no hay respuesta, en fortaleza interior cuando las fuerzas externas se agotan. El Salmo dice que Dios muestra su bondad delante de los hijos de los hombres, es decir, la fidelidad de Dios hacia quienes le temen se convierte en testimonio público. Otros pueden ver que hay algo diferente en quien vive esperando en Él. Esperar en Dios no es pasividad, es confianza activa, es decidir que Él es nuestra única esperanza, no un recurso de emergencia. Es vivir para Él y por Él, aun cuando el camino no sea fácil. Si estás esperando en Dios, si Él es tu única esperanza, si tu vida gira alrededor de agradarle, puedes tener la confianza de que el Todopoderoso te mostrará su bondad infinita en el tiempo y en la manera correcta. No tengas temor de temerle a Dios. Ese es el temor que ordena la vida, que aquieta el alma y que nos coloca bajo la sombra de su bondad. El temor de Dios es una reverencia amorosa que reconoce su santidad, se somete a su autoridad y vive en obediencia confiada delante de Él. Bien, hermanos, esa es la reflexión. Recuerden que siempre estoy dispuesto a enviárselas por PDF o Word, los que la necesiten, pero me gustaría, porque tenemos algunos minutos, reflexionar acerca de este tema del temor y la bondad de Dios. Si hay alguien que quiere agregar o decir o preguntar algo, me gustaría escucharle. Yo creo que habla de un padre protector, como lo es nuestro Padre Celestial, y si leemos el versículo 20, dice que en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración de los hombres y los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. O sea, aún el Señor nos guarda de lo que el impío pueda eh, tramar en contra nuestra, destruirnos con comentarios, destruirnos con planes maléficos. Él está allí como Padre para protegernos. Y eso habla de la bondad del Señor para con su pueblo, para con sus hijos. Amén. Yo desarrollé, cuando era un adolescente, yo desarrollé un concepto del temor de Dios desde muy pequeño porque mi madre me enseñó que todo lo que yo hacía, aún en lo más secreto, Dios lo veía. Y que Dios me amaba, pero que Dios también, por ese amor, no dejaría pasar, no dejaría de disciplinarme, no dejaría de reprenderme, no dejaría de mostrarme eh, su celo por mí cuando yo hiciera cosas malas. Y recuerdo que en mi adolescencia, todos los adolescentes pasamos en algún momento por eso, tenía una inclinación hacia el tema de las revistas pornográficas. Lo recuerdo claramente. En esa época no había internet y los jóvenes nos intercambiábamos ese tipo de revistas y siendo yo cristiano o al menos alguien que conocía de la Biblia, corrí con esa suerte que los jóvenes de la época, pues siempre debajo del colchón teníamos algún tipo de material de ese tipo. Y cuando yo me deleitaba y usaba este material pornográfico, luego venía sobre mí un pesar tremendo.
por lo que había hecho, por lo que había visto, por lo que había contemplado, por lo que había codiciado. Y, había un pesar en mi corazón porque sabía que había ofendido a Dios. Y casi siempre pasaba algo, alguna materia que había salido mal, alguna cosa que había hecho mal y por eso me castigaban. Algún tipo de circunstancia negativa ocurría en mi vida y yo lo percibía como que Dios me estaba diciendo, te amo y te tengo que castigar. Y yo creo que los cristianos siempre hemos tenido un problema con la palabra temor de Dios, porque la asociamos como algo negativo, cuando realmente el temor de Dios, yo siempre lo he resumido como el hecho de saber que Dios está mirando cada paso que doy, cada paso que hago, y Él, por amor, me mostrará su bondad, su misericordia, su disciplina en muchos casos, pero también el temor de Dios me ayuda a contenerme, a poner límites de aquellas cosas que puedo querer hacer, pero me contengo de hacerlas porque no quiero ofender a Dios. Así veo yo el temor de Dios, pero me gustaría saber brevemente si alguien nos puede dar otra percepción de lo que es el temor de Dios. Me estás haciendo recordar que cuando estábamos pequeños nos enseñaron siempre ese coro que dice, me ve siempre Dios, me oye también, siempre me ve y escucha mi hablar. Cuidado al hacer, cuidado al hablar, Cristo muy cerca siempre está. Y es Muy una bien, realidad. así es. Mariela Salazar, gracias Bexa por esa canción. Tenía 40 años que no la oía. Mariela, dinos aquí. Dios le bendiga. Disculpe que no prendan la cámara, pero Dale, Mariela, no te preocupes. bueno, ¿no? Este, como dijo usted, pastor, hay muchas personas que también confunden temor con miedo. Y en la palabra de Dios dice que los demonios, o sea, tiemblan, pero ese temblor es de miedo por un castigo, porque saben que Dios es poderoso, porque saben que Dios es justo, y ellos conocen de la palabra. El enemigo conoce de la palabra, porque fue tan pasado que tentó a Cristo y le dijo, escrito está que mandará ángeles que te guarden acerca de ti, pero si postrado me adorares, bueno, usted sabe la historia. Entonces, pero para mí, temor a Dios significa respeto, respeto que hay un Padre que dio su vida por mí, valoro su sangre, valoro su sacrificio, sé que Él me va a dar otra oportunidad, pero quiero agradarle porque le amo, ¿ya? Ujú. Y miedo es como lo que tienen los demonios, ¿no? No, que me va a castigar, no, pero tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios, para demostrarle que le amamos, ¿no? Es mi percepción. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Mariela. Quiero repetir de una vez más el versículo que leímos. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad. Ahí está, nos está hablando de la bondad de Dios. Y esa bondad ha sido reservada, ha sido guardada, ha sido destinada para cierto tipo de personas. Y la característica que el versículo da es que las personas que el Señor, para quien el Señor destina su bondad, es para aquellos que le temen. No en vano dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Siempre el temor de Jehová está asociado con algo positivo, con un beneficio. Creo que Mariela Romero de Martínez nos quería decir algo, no estoy seguro. Bueno, Dios los bendiga, Amén. Dios los bendiga. Y sobre todas las cosas, lo que yo pienso es en la importancia de la bondad del Señor, que ella no está suscrita a lo que pensamos, sino a que su bondad es grande y sobrepasa todo lo que nosotros podemos pensar o de repente hasta temer. Amén. 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 Sí, definitivamente asociamos, o la gente
tiene una concepción utilitaria de Dios. Dios es bueno si me sirve para. Dios es bueno si me da lo que necesito. Pero la bondad de Dios definitivamente no está asociada a algo que Él me pueda o me quiera dar, sino simplemente al el hecho de que Él en sí, como tal, como su atributo natural, Él es bueno. Mariela, ¿querías decir algo más? Salazar. Sí, pastor, o sea, como entré tarde, no sabía, pensaba que están hablando del temor a Dios, ¿no? Sí, pero también es importante, ¿verdad? Que los padres, si son cristianos, le digan a los niños, le expliquen qué es temer a Dios, no leerle el versículo y ya, sino el verdadero significado de Dios. Y hay padres que no son cristianos y le dicen a los hijos, obedece a Dios porque si no te va a castigar. Entonces, esos niños creen que Dios es un hombre con un martillo en la mano y no es así. Entonces, porque una vez yo escuché a unos de mis alumnos hablando, porque yo les había dicho, no, o sea, lo que habíamos hecho el día anterior y yo les dije que había ido a la iglesia. Entonces, uno de ellos me dijo, teacher, si fulanito va para la iglesia, hierve el agua bendita. Entonces, ellos creen que Dios es un Dios castigador, obviamente. Dios es un Dios de justicia, nos corrige y todo lo demás. Pero es necesario, más que todo a los niños, que les expliquemos que el temor a Dios es respetarlo, tratar de agradarlo en cada cosa que hagamos. No por miedo, sino por amor. Muy bien, muy bien. Bien, hermanos, tenemos breve tiempo para orar. Gracias a todos por participar, gracias a todos por estar aquí. Quería saber si Neide ha recibido algún motivo de oración durante el fin de semana. Buenos días. Sí, pastor, tenemos un motivo de oración por la hija del hermano Davidson. Ok, su Tiene hija, un problema, sí, Cintia. Cintia. Ok, Tiene un problema en su rodilla. Él pide por su recuperación y por los recursos para la rehabilitación. muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro motivo de oración? Bueno, el hermano Adrián Hernández, creo que les comenté la semana pasada, tuvo su audiencia el viernes. Lamentablemente el juez decidió que tiene que regresar a México. Él ha estado detenido desde hace varios meses. Y bueno, se batalló su caso y el juez determinó que tiene que regresar a México. Eso implica muchas cosas para él, implica muchas cosas para su esposa y su hija que quedan aquí en los Estados Unidos. Entonces voy a orar por la familia Hernández también. ¿Algún otro motivo que alguien quiera compartir? Mariela, ¿tú ibas a decir algo? Mariela Romero, ¿no? Este sábado 31, en nuestra iglesia, primera iglesia bautista de Homestead, Ujú. tenemos una actividad sobre un encuentro familiar, Ok, ¿ok? Donde también estamos en los jardines de la iglesia y donde también estamos procurando que llevemos amigos, familiares, preferiblemente, por supuesto, no convertidos, ¿no? ujú, ujú. Entonces, bueno, estamos en eso. Vamos a Estoy orar. organizando todo lo que es la parte de comida. Muy bien, muy bien. Bueno, recuerden, hermanos, enviar sus motivos de oración. Quizás a usted le da pena decirlo aquí por el tiempo, por lo que sea, pero a la hermana Neide Méndez está siempre atenta a sus motivos de oración. La idea es que también, además de la reflexión, podamos orar los unos por los otros. Pero tomando en cuenta que nos quedan pocos minutos, entonces quisiera pedirle a la hermana Egdamar si puede orar por Cintia, la hija de Devinson, ¿ok? Ok, Y que puedas orar por esta actividad de la iglesia de Mariela, una actividad familiar donde van a predicar a Jesucristo, etcétera. Y este ujú. servidor terminará con una oración por la familia del hermano Adrián Hernández. Adelante. Adelante. Ok, Cintia y la actividad en la iglesia Mariela. Ok. Ujú. Bendito Dios, te adoramos, mi Dios. Te damos gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en este tiempo, de poder estudiar tu palabra, de poder estar juntos en comunión. Señor, pero en esta hora también queremos interceder, Padre.
Y que en primer lugar queremos ponerte la vida de Cintia en tus manos, Señor. Te rogamos que tú puedas guardar su vida, que tú puedas pasar tu mano sanadora por su cuerpo, Señor, que ella pueda sentirse recuperada, que ella pueda prontamente, Señor, eh, sentir tu cuidado, Padre. Te rogamos que tú le des paz, que tú le des calma a ella, a sus familiares y que tú proveas todo lo que ellos necesiten. Amén. También queremos rogarte por la actividad en la iglesia de nuestra querida Mariela. Padre, sé tú tocando los corazones para que las personas lleven visitantes, pero también te rogamos que tú prepares el corazón de cada una de esas personas que van a poder asistir, Señor, para que sean sensibles a tu palabra, para que puedan entender el mensaje de salvación, Señor, y sean muchas las almas, Señor, que te conozcan, que haya fiesta en el cielo este sábado por los pecadores que se arrepienten. Amén. En el nombre de Jesús te lo rogamos con acción de gracias. Amén. Amado Dios y Padre eterno, seguimos creyendo que tú escuchas nuestras oraciones, que no siempre las responderás de acuerdo a nuestros anhelos y deseos, porque tus propósitos para nosotros van más allá de lo que nosotros podemos querer o desear. Creemos que vas a responder nuestras oraciones conforme a tu soberana voluntad, a tu poder infinito y conforme a lo que has diseñado para nuestras vidas. Señor, sin embargo, nos acercamos delante de ti porque al desconocer exactamente tu voluntad, nos atrevemos a pedirte aquellas cosas que creemos conveniente. Señor, te estuvimos pidiendo por nuestro hermano Adrián, que tú permitieras que el juez se le permitiera estar en este país, pero la respuesta fue negativa. ¿Cuál es el propósito para Adrián? No lo sabemos. Tú conoces mucho mejor lo que tienes planificado para él. Por eso te damos gracias, porque aunque al principio la respuesta nos entristeció, sin embargo creemos que tú estás en control, has estado y seguirás estando en control de todas las cosas. Ten misericordia de Adrián. Prepara su regreso a México y permite que él pueda, después de tantos años de haber salido de allí, encontrar una posibilidad de establecerse en ese lugar y reorganizarse para reunirse de nuevo con su familia en los Estados Unidos. Te pedimos por la hermana Mardonia y por su hija Nancy, que se quedan ahora aquí sin la ayuda, sin la presencia de Adrián. Sosténlas como has hecho todo este tiempo, anímalas, provéeles de todo lo que necesitan y permite que ellas puedan estar también confiadas en ti. Señor, por cada hermano que se ha conectado hoy, te pido que tú los bendigas donde quiera que estén, que los guardes y los libres de todo mal y que les ayudes, oh Señor, a vivir este día de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a vivir bajo ese temor reverente de que eres un Dios santo, amoroso, justo, verdadero. Ayúdanos, oh Señor, a tomarte en cuenta en cada una de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, antes de despedirnos, quisiera los que quieran encender sus cámaras, porque siempre me gusta hacer un print screen de quienes se conectaron hoy para saludarles. Así que los que quieran prender su cámara, me encantaría que lo hagan. Saludos a Gerardo, saludos a Mariela Romero, a Ekdamar, a Juan Celaya desde Nicaragua, a Vera Gutiérrez Maracaibo, Devinson Perijá, Rafael Sánchez en Tampa, Zulay en Legland, Neiden Maracaibo, Lía Lover en Alemania, Bexeba Portillo en Maracaibo, Bexabe Plaza en Maracaibo, usuario Zoom quizás sea Reiniela en Maracaibo, a hermano Abel Reynoso, a Howard, a Vilma, a Linda Nava desde Canadá y a Mariela Salazar desde Maracaibo. A todos un saludo, que el Señor les bendiga ricamente y si Dios no dispone de otra cosa, nos vemos mañana. Amén, Recuerden bendición. enviar sus motivos de oración. Ah, por cierto, antes de que se desconecten, si ya lo dije en el pasado, si alguien quiere que tratemos un tema en particular, usted me puede también escribirle a la hermana Neide y dejar algún tipo de inquietud para que la desarrollemos, ¿ok? Dios les bendiga, no les quito más tiempo. Feliz día. Bye bye, bye bye. Bye. Chao. Señor,
Salud. Amén. Dios les guarde.